En el primer episodio de la serie Entre el Mundo y Mío, seremos testigos de cómo comenzó y terminó el amor de Tolga Elkin. El comienzo de la serie comienza con la participación de Tolga, quien interpreta el papel principal en una serie de televisión. Elkin, el editor en jefe de una revista, por separado en una fiesta magnífica. La pareja, que está secretamente enamorada, se contenta con mirarse a los ojos frente a las cámaras. Cuando la información de que Tolga Elkin se encontrarán en una habitación de hotel llega a un canal de revistas, el camarógrafo, que sigue a la pareja, es informado sobre el edificio del hotel y en qué piso se alojan. El camarógrafo sube corriendo a la azotea del edificio de enfrente, que ve el edificio del hotel. Toma fotografías de Tolga Elkin haciendo el amor frente al cristal. Primero se da cuenta de que sus fotos han sido tomadas y lo toman justo enfrente de la ventana. Mientras el camarógrafo que tomó las fotos estaba contento consigo mismo, suena el teléfono. La mujer más hermosa y especial del mundo está ante mí. Después de decir, Elkin se aferró a los labios de Tolga. Besó a Tolga. Los dos amantes se quitaron la ropa. Continuaron haciendo el amor. Comenzaron momentos calientes para los dos amantes. La relación de Elkin y Tolga ha sido así durante 4 años con entusiasmo. Su relación ha perdido su entusiasmo ahora. Al principio dice algo, Tolga no escucha. Tolga tiene problemas dentro de sí mismo, pero no comparte estos problemas con su amante Elkin, que quiere estar con Tolga, y cuando Tolga no ve esta solicitud, los dos comienzan a discutir. Primero, le dijo a Tolga, quiero que me veas, que me escuches. Sé que tienes un problema. Pero no lo compartes conmigo. ¿Qué estás tratando de hacer, Tolga? Se acercó a Tolga Elkin. Él miró por encima de ella, vio lo que llevaba puesto. Mientras iba a dar media vuelta y marcharse, dijo estoy cansado de que la gente me diga que me conforme con lo que tiene y salió de la casa. Al principio empezó a llorar Elkin, que iba a trabajar al día siguiente, habla con su mejor amigo Bursin en el trabajo. Primero, le dice a Bursin que hay un problema en su relación, que ya no hay excitación como en el pasado. Cuando Bursin le preguntó cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales, ella respondió, hace 2 semanas, primero. Bursin dijo si el hombre con el que estaba no me tocara durante 2 semanas, lo pondría frente a la puerta y se rió. Luego los dos se sentaron y le contaron a Elkin Bursin cómo se conocieron. Primero, volvió a su mente, conoció a Tolga en una fiesta, los dos se miraron a los ojos y quedaron impresionados el uno con el otro. Primero, cuando se aburrió de la invitación y salió a tomar aire en el desván, Tolga se le acercó. Después de una pequeña charla entre ellos, Tolga susurró algo al oído de Elkin. Y su relación comenzó a partir de ese momento. Bursin dijo, bueno, ¿qué te dijo al oído? No lo dijiste. En primer lugar, dijo, ¿qué importa? Tolga ya no es la vieja Tolga, y se molestó. Una idea vino a la mente de Bursin. Si Tolga no te cuenta su problema, que se lo cuente a otro. Por ejemplo, hay cuentas falsas. Cuentas listas con seguidores y fotos. Les compras a ellos. Habla con él como si fuera otra persona. Aunque esta idea confundió a Elkin, no le gustó la idea. Primero, dijo que no quería ser como las mujeres que envían mensajes de texto a su esposo desde una cuenta falsa. Tolga, por otro lado, estaba pasando por un momento difícil en el set de la serie de televisión en la que estaba trabajando. Le dijo al director de la serie sobre lo absurdo del guión. Sin embargo, el director le dijo a Tolga, nosotros no hacemos un negocio de clase mundial. Tienes 35 años, hay mucha gente que quiere estar en tu lugar. Aprecia este trabajo, Tolga, dijo y dejó a Tolga solo. Tolga pensó, lo que se dijo fue pesado. Comenzaron los disparos, Tolga se metió en su línea, pero no se sentía cómodo. Se enojó, se equivocó. El conjunto. Comillas, ¿cuántos años tienes? ¿No tienes trabajo? Ve, viaja, quita el polvo. ¿Qué estás haciendo en este horrible set de drama televisivo? Es por ti que tomó tanto tiempo. Si no hubieras visto tanto, no habría tomado tanto tiempo, dijo y encendió un cigarrillo y se sentó y lo fumó y abandonó el plato. Cuando Tolga llegó a casa por la noche, Elkin estaba preparando la cena. Había puesto una mesa romántica y puesto música romántica. Tolga no estaba en posición de manejar este romance. Regresó de la casa y subió a su auto. En ese momento, Elkin vio a Tolga a través de la ventana, lo llamó y le preguntó qué estaba haciendo. Le mintió a Tolga Elkin que estaba en el set. La moral de Elkin se rompió, su voz cambió. Tolga fue al bar a tomar una copa. Primero, se quedó en casa y vio sus viejos vídeos con Tolga. Entonces pensó en la mente de Bursin. Primero, investigó para comprar cuentas falsas en internet. Encontré una cuenta falsa. Berlín cambió el nombre de la cuenta. Y le envió un mensaje de texto a Tolga. Envió un mensaje de que entendía a Tolga y compartió sus sentimientos. Este mensaje llamó la atención de Tolga. No iba a responder al mensaje al principio, pero luego decidió responder.
Tolga y Kim enviaron mensajes de texto hasta la mañana al Kim, quien se reunió con Bursin al día siguiente, dijo que estaba muy feliz, que Tolga se disculpó con él por la mañana y lo besó muchas veces. Dijo que este mensaje era bueno para Tolga y que continuaría este juego. Primero, le envió un mensaje a Tolga desde la cuenta falsa durante días. El rostro de Tolga ahora sonreía más, mostrando más interés en el Kim. Este interés también complació al Kim y Kim y Tolga volvieron a estar juntos una noche. El Kim volvió a enviarle un mensaje a Tolga desde la cuenta falsa. Tolga no respondió a ese mensaje. Al principio había logrado arreglar las cosas con esta táctica y ya estaba muy feliz. Primero, Bursin, Tolga y otras personas habían venido a un concierto de ópera. Hubo una conversación sobre el arte en el ambiente, y se burlaron de la serie de Tolga, que filmó durante 4 temporadas. Tolga, que no estaba satisfecho con su trabajo, quiso alejarse del ambiente cuando escuchó esto. Le mintió al Kim diciendo que tengo un set mañana y que tengo que irme y me fui. Se subió a su auto. Envió un mensaje a la cuenta falsa que compró el Kim. Primero vio el mensaje, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mientras escuchaba la ópera primero, envió un mensaje de texto a Tolga. El último a Tolga comillas estás tan solo envió un mensaje de texto, Tolga respondió sí. Al principio lloró más. Al día siguiente, mientras hablaba nuevamente con Bursin en el trabajo, dijo, él le cuenta su problema, no me lo dice a mí. Lo miro a los ojos, no obtengo ninguna respuesta. Bursin dijo, comillas estás celoso de ti mismo y se rió. Primero, dijo, está bien, soy yo con quien está hablando, pero no estoy con él, estoy frente a él. Mientras tanto, Tolga seguía teniendo problemas en el plató de la serie. Tolga, que quería alejarse de todos estos problemas, envió un mensaje a la cuenta falsa de Berlín, diciendo quiero encontrarme cara a cara con alguien que me entienda tan bien. Cuando vio el mensaje por primera vez, le cayó agua hirviendo sobre la cabeza. Recordó las palabras que Tolga le susurró al oído cuando se conocieron, no te conozco, no sé quién eres. Todo lo que sé es que nunca me rendiré contigo. Primero, confiando en estas palabras, le dijo enojado a Bursin, está bien, le daré lo que quiere. Veamos hasta dónde llegará el señor Tolga. Tengo mucha curiosidad. Pensó que Bursin Kim podría haberse vuelto loco y dijo, comillas que, vas a encontrar a alguien más en su lugar, a quien ella preguntó. Primero miró a su alrededor. El aprendiz llamó su atención y la llamó a su habitación. El aprendiz entró y le sonrió al Kim. Primero, comillas ¿cuál es tu nombre? Dijo. El interno dijo, Sinem señor. Primero, dijo tengo una propuesta para ti, Sinem y el primer episodio terminó así.